¿Cómo está, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos Diálogo Abierto. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Y hoy día, bueno, tenemos varios temas y vamos a hablar de política porque hoy el gobierno ha promulgado la reforma constitucional aprobada con el Congreso con el tema de la bicameralidad. Son 53 reformas electorales a la Carta Magna, que incluye también algunas reformas en materia electoral, sobre todo para la elección ahora de senadores y diputados. No, y además va a haber novedades en la Junta Nacional de Justicia porque ya se va Así es. a notificar a los dos que van a reemplazar a los salientes integrantes. Y hablaremos sobre este tema y mucho más, por cierto, con el presidente de la Asociación Civil Transparencia. Muy bien, también vamos a hablar de un tema yo creo que es importantísimo, que es el tema del síndrome de Down. Vamos a hablar con Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, porque los chicos tienen que seguir estudiando y tienen que ser considerados también en la educación regular. Y sobre todo sumarnos a la campaña de Rompamos Estereotipos, que está muy importante y se lo recomendamos. Y también vamos a hablar con Jaime Montenegro, el líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima, con las compras online. Esto y mucho más en Diálogo Abierto. Los esperamos en los próximos minutos. Nosotros tenemos un estimado cercano a los 195 millones. Creo que significa más o menos un 12% por encima del que se registró el año pasado, que siempre se mira como referencia qué está pasando con Fiestas Patrias y Semana Santa, que son dos fechas clave en lo que significa feriados largos. Entonces creo que es una estimación bastante positiva de lo. Como Ministerio de Cultura, nos enaltece hacer este reconocimiento a nuestras rabonas, que son ejemplo de patriotismo y amor a la patria. Este es un legado que debemos preservar y honrar. El dengue es un problema sanitario, somos el que mejor está conteniendo el avance de este grave problema de salud pública. Vamos a las entrevistas. Luego de 32 años, Paola, el Perú recupera, y en especial el Congreso, la facultad de ser un parlamento bicameral. No, claro, y además hoy día el gobierno ha promulgado esa reforma constitucional que aprobó el Congreso de la República. Hay gente a favor o en contra, pero bueno, es sobre todo lo bueno es que abre el debate para conocer las opiniones. Y estas reformas en materia constitucional también abarcan temas electorales, porque en el 2026 acudiremos para elegir a senadores y diputados. No, y hay gente que no está de acuerdo, ¿no? con alguna. Pero vamos a hablar con Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Un gusto conocerte. Igualmente, un placer estás? estar esta noche con ustedes. Bueno, ¿cómo ves el tema de la bicameralidad, no? Hay gente a favor. En el 2019 se decidió que no, que debía ser una sola cámara. Sin embargo, todo esto ha cambiado 5 años después. Sí, lo primero que hay que entender y que la ciudadanía tiene que reconocer es que no existe ninguna reforma política sola que resuelva todos nuestros problemas. De hecho, Transparencia tiene una tradición de buscar una reforma integral de nuestro sistema político institucional. Hace como 12 años comenzamos con el Plan 32, que eran 32 reformas para mejorar la política peruana. Claramente, una de las reformas más importantes es el regreso a la bicameralidad. Y por ende, conceptualmente y en la práctica, es una buena noticia que el Perú haya decidido a tener dos cámaras, que en el mundo internacional y el derecho es un lugar donde se puede reflexionar mejor acerca de las leyes y tener una cámara, digamos, más legislativa y una mucha más reflexiva. Ahora, podemos entrar al detalle de varios puntos que efectivamente hay posiciones en contra y elementos que todavía se pueden subsanar ahora que se abre el reglamento. Pero lo más importante que hay que decir es que no hay que quedarnos en la bicameralidad, sino cuál es el conjunto de reformas que se tienen que realizar para mejorar el sistema político. Y el Perú ha sido poco reformista y poco a la vanguardia en las últimas décadas para plantear una reforma realmente integral y que sirva para todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero uno de los aspectos fundamentales es que la unicameralidad en 30 años no ha resuelto los problemas por los cuales se decidió crearla. Y tampoco lo resolvería solo la bicameralidad, ¿no? Por ejemplo, una gran crítica que se le hace es: oye, pero vamos a tener más de lo mismo, ¿no? La gran crítica sobre los partidos políticos, sobre los políticos de turno. Y digamos, se requieren otro tipo de medidas para eso. Se requiere primero una reforma
de cómo conocemos los partidos políticos y cómo los restablecemos en partidos políticos nacionales. Todavía tenemos delincuentes en la política. Hay una reforma pendiente en el Pleno acerca del impedimento a condenados con delitos muy graves a ser parte de la política. En fin, esto es como un rompecabezas o como una máquina que tiene muchas piezas. Esta es una pieza importante, hay mejoras que hay que hacerle. Efectivamente, Transparencia alertó que habían habido algunos vacíos o errores y hay una gran discusión ahora acerca de los poderes de ambas cámaras, ¿no? Y hay muchos constitucionalistas que señalan eso, ¿no? En el mundo bicameralidad hay dos modelos, ¿no? El de las cámaras espejo, que un poco la crítica de la del 79 es que era muy... se pasaba de una cámara a la otra y no se avanzaba. Más bien este modelo es diferente, este modelo tiene responsabilidades diferentes y también una crítica que quizás es un Senado muy poderoso. Pero en todo caso, es un avance, consideramos que eso es un avance, consideramos que incluso la reforma impopular, la reelección, es positiva. Si bien es cierto que a la ciudadanía no le gusta como concepto la reelección, claramente genera una continuidad en la política y finalmente somos los ciudadanos quienes elegimos quiénes queremos que continúen o no. Claro. Pero hay reformas pendientes, hay reformas pendientes. Y además en los cuales lo que quiere la gente son que realmente sean representativos y que hagan, y comenzando con todo lo prometido, ¿no? Porque si yo he votado por esa persona es porque esa persona pertenece a un partido, tiene una ideología parecida a la mía y quiero que haga tal tema. Pero es que no lo hacen, ¿no? Entonces ahora yo noto que están preocupados más por la reelección y poder ser senadores en el futuro que en su propio electorado. Eso es cierto. Ahora, eso no se resuelve con la reforma de la bicameralidad. Hay un dato muy interesante. Hace poco Idea Internacional hizo un estudio con Ipsos a nivel nacional, urbano-rural, una serie de preguntas muy interesantes. Y hay una que nos deja perplejos, ¿no? Y que tiene que hacer reflexionar tanto los partidos políticos como los movimientos regionales. Se le pregunta a la gente si siente que alguna autoridad lo representa, si a nosotros tres nos representa algún político. 85% de peruanos no nos representa a nadie. Sentimos que ninguna autoridad que nosotros elegimos representa nuestros intereses. Qué triste, ¿no? Solamente el 2% de la presidenta, 2% del Congreso y bueno, las autoridades regionales y locales 4%. Pero hay una crisis de representación. Hay otro gran dilema, Álvaro. Aprender a votar, aprender a elegir autoridades, porque finalmente lo último que hacemos es recién en la cola definir por quién vamos a votar. O conocerlos, ¿no? Que ni siquiera nos tomamos el tiempo de investigar quién es. Ahora, y otra vez hay varios problemas, ¿no? Si hay un problema en el ciudadano, aunque en la última elección bajó el voto definido en la última semana, digamos, pero hay una responsabilidad tanto de las reglas como de los partidos políticos. Por supuesto, también. ¿No? Primero, los partidos políticos, lamentablemente muchos están para defender intereses mercantiles, particulares, y se arma toda una estructura a partir de una persona o de pocas personas. Y por eso también hay una reforma pendiente de simplificar el sistema electoral, de permitir que los ciudadanos se puedan organizar y construir verdaderos partidos políticos. Y también nosotros hemos tenido una ronda como Transparencia con todos los partidos políticos, vamos como 15 partidos políticos, y notamos una crítica constructiva a los organismos electorales en cómo simplificar la vida para la formación de un partido político y efectivamente los partidos políticos tienen una tarea pendiente de representar a la gente, porque para eso existen. Los partidos políticos históricamente es el engranaje que va entre la ciudadanía y el gobierno. Y esta conexión se ha perdido. Y eso no lo arreglan necesariamente reglas. Sí, hay un conjunto de reglas, pero también hay un conjunto de sensibilidad para qué es la política y para qué tenemos que hacer política para defender los intereses de la gente y no los intereses particulares. Pero los políticos lamentablemente han generado que símbolo o sinónimo, mejor dicho, de política sea corrupción. Y la gente no quiere entrar a política porque cree que es malo, cuando no, los malos son los políticos, no la política. Sí. Bueno, la política comienza... Lo que estamos haciendo es política, estamos hablando, dialogando, analizando. Hay que recordar que en Grecia la palabra política comienza como una tribu o casta diferente a los idióticos. Los idióticos eran aquellos que les interesaban solamente sus intereses más personales, más particulares. La política es el interés público. Ahora, es interesante que otra vez en esta encuesta de Idea y de Ipsos, se le pregunta a la gente si participa de alguna manera en la vida política pública. Muy bajito. 25% de peruanos participamos en cosas de ayuda social.
solamente el 5% en algo de política, en una protesta. Porque no quieren, ¿no? Porque sienten que es como perder el tiempo. Y no los representa. Y no los representan. Pero hay un tercio de peruanos que está interesado. Okay. Hay un 60% de jóvenes que le interesa la política. Es decir, sí hay una ciudadanía que está un poco cansada, desesperanzada, claro, apática, pero hay una oportunidad. Y ojalá que estos nuevos partidos políticos, ojalá que los partidos políticos de antaño que están renaciendo, claro, como el APRA, como el PPC, ojalá que las futuras partidarias se renueven, ¿no? Se renueven y comiencen a entender que más allá de las leyes o incluso de ganar elecciones, es cómo logran transformar los partidos políticos en lugares de referencia para la ciudadanía. Claro. Claro, y además que el partido no sea una persona, ¿no? Porque ya no vamos a dar nombres, pero siempre es uno, y, o sea, él y la familia. No, tiene que ser representativo y tiene que haber elecciones internas. Pero lamentablemente se incluye el voto preferencial nuevamente, ¿no? Sí. Y así ahí volvemos nuevamente. Ese es al otro gran retroceso, problema. ¿no? Acá hay diferencias, mucho la sociedad civil y el empresariado estaba de acuerdo con las PASO, ¿no? Las PASO que buscaban que la ciudadanía, como en Argentina, como en Uruguay, participe en la elección de candidatos. Los partidos políticos no quisieron eso. Pero persiste un problema porque la última elección tuvimos 18 partidos políticos y los dos que pasaron a segunda vuelta no sumaron ni el 20% del padrón. Claro. En la próxima elección vamos a tener 30 partidos políticos, vamos a tener miles de candidatos al Congreso. ¿Con qué cabeza me voy a detener a estudiar a centenares de candidatos para elegir mi voto al Congreso? No, es que ahí hay un tema pendiente. Es imposible. Yo he hecho programas de candidatos y nunca terminé de conocer a todos, porque es imposible. ¿Ustedes se imaginan acá en Yo he hecho Perú, programas un montón. ¿Se imaginan en TV Perú el debate presidencial con 35 candidatos? Es realmente lamentable. Y ahí es como tirar los dados, a ver quién pasa en la segunda vuelta. Transparencia está muy asustado por las próximas elecciones, porque sentimos que hay muchos elementos que hacen la posibilidad de que un populista, un radical... Muy polarizada. Muy polarizada, ¿no? Digamos, podríamos tener 6 partidos políticos, 8 partidos políticos, grandes frentes de centro, derecha, de izquierda, liberales, conservadores, pero 30... Pero un menú de 30. Peor, ¿te imaginas, Álvaro, un congreso, si tenemos 11 y hemos tenido 13 bancadas, con 5 se forma una bancada, ¿sí? Probablemente tengamos 20, 30 bancadas. Sí, entonces peleen. Es muy difícil. La polarización se une a la fragmentación y la poca posibilidad de lograr consensos en este país, ¿no? Yo quiero aprovechar, ya se ha conocido que el presidente de la Junta Nacional de Justicia ha convocado a los miembros suplentes, hablamos de Abraham Siles y Mónica Rosell, que deberán contestar sobre su disponibilidad para ser miembros titulares. ¿Cómo ves esos cambios en la Junta? Sí, mira, el tema de la Junta es bien importante. Y otra vez acá estamos en esta figura de bandos, ¿no? Que cada quien tomó un bando, ¿no? Transparencia es muy claro en un principio que aquí había una arbitrariedad y la sanción ha sido un exceso en relación a la supuesta falta. Pero yo quisiera hacer notar algo para salirnos de los bandos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos estuvo una semana antes en el Perú, en misiones. Y me voy a tener la del fondo. El Fondo Monetario Internacional es una entidad internacional que ha estado muy preocupada por las finanzas públicas de los países en desarrollo. Estuvo en el Perú en nuestra peor época económica en los 90. Y el fondo estuvo esta vez en el Perú no para interesarse en nuestra economía o en nuestro sistema fiscal. Estaba preocupado por la independencia judicial y electoral en el Perú. El presidente del Banco Central... Es raro, ¿no? Es rarísimo. Es que lo que sucede hoy, y hago una siguiente intervención, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, estuvo en Davos hace algunas semanas y le hicieron la pregunta sobre la estabilidad en el Perú. Él dijo, la estabilidad del Perú no es económica, la inestabilidad es política, y la política influye en la economía. Es decir, estamos ante un hecho en la Junta, que más allá de las posiciones de constitucionalistas, del Congreso, estamos ante un peligro de estar minando la independencia judicial y electoral de la política. Ahora, en el caso específico, veamos el reemplazo de lo de la Junta. Creo que hay un sistema de apelación. Recordemos que hay una demanda puesta y hay una citación en el Poder Judicial en junio. Vamos a ver también cómo funciona el Poder Judicial en relación a esto. Pero más allá de eso, también en pocos meses va a haber un reemplazo de la Junta por completo. Y ahí hay varias entidades internacionales y también Transparencia que vamos a estar muy vigilantes del proceso de nominación, selección de los nuevos miembros de la Junta, que tiene una labor importantísima de poner jueces, sancionar jueces y su labor en la definición de los liderazgos de los organismos electorales.
¿Cómo se ve de transparencia esta suerte de enfrentamiento entre el Congreso y el Ministerio Público? El día de mañana tenemos un foro virtual para miembros de transparencia y aliados, porque sí sentimos que el sistema de justicia ha entrado nuevamente en una etapa de crisis, ¿no? Claramente los últimos chats y audios han revelado un intercambio de favores, una suerte también de bandos, y en transparencia estamos comenzando a analizar la situación. Lo que sí es muy claro es que la primavera democrática del inicio de los 2000, que inició con los grandes casos anticorrupción después de Fujimori y Montesinos, con el inicio de todo el destape de Odebrecht y Lavajato, no ha llegado a buen puerto, ¿no? O sea, realmente es lamentable que hayan pasado tantos años, que no hayan juicios cerrados, que no hayan comenzado juicios orales, que se utilice muchas veces la justicia para entrar a la política o la política para entrar a la justicia. Hay un problema de fondo y claramente requiere una reflexión profunda de la sociedad civil y ver qué planteamientos podemos hacer. No, y eso es triste porque tantos años, bueno, nosotros que tenemos un montón de tiempo en el periodismo, en realidad no se ha sentenciado a nadie. Y yo he seguido todo, imagínate, desde la época de Fujimori, la caída y todo. Claro, en realidad no hemos presos por corrupción. No, yo no, o sea, veo el escándalo, la investigación, pero de ahí nada más. O detenciones preventivas. Entonces, ¿qué puede pensar una persona, un peruano cualquiera? Sí, que no hay justicia. Y ni hablemos de las personas que tienen víctimas como fruto del terrorismo, que pasan 2 décadas. Peor todavía, justicia. claro. Cierran esas heridas. Claro. 40 años más están pasando. Es lamentable porque en el Perú, efectivamente, la justicia no solamente no existe, sino que no llega nunca. Eso. Y eso claramente mina el sistema democrático. Hoy, en esta misma encuesta que les menciono, porque es muy reciente, han armado una especie de índice de la tolerancia al autoritarismo. ¿Ya? Y es muy alto. Hay 44% de peruanos que toleramos el autoritarismo, que estamos dispuestos a propuestas populares y autoritarias porque queremos que nos arreglen la vida, ¿no? Claro. ¿Y fruto de qué? De la inacción de muchísimos gobiernos, de muchísimos congresos, de la clase política, que en medio de sus pequeñas peleas se pierden de vista en los grandes temas del país. Roba, pero hace obras. Es un claro ejemplo, ¿no? O hay que poner mano dura, ¿no? O sea, un tipo Bukele sería, pero lo ven como que es el que va a solucionar todo, el que va a poner orden y que va a eliminar todo. Básicamente es eso, ese es el modelo que te está vendiendo, ¿no? Y que históricamente y en todos los países siempre termina no funcionando. No, por supuesto, y se quedan en el poder, como está pasando en El Salvador. Y eso independientemente sea de derecha o de izquierda. No, claro. Los autoritarios y los dictadores se quedan en el poder, quitan las libertades y los derechos y las ciudadanos nos quedamos nuevamente en un peor estado. Ejemplos Venezuela, mira, nuevamente se va a volver a reelegir, no sé por qué. Hay varios países ahí, y Putin también. Putin también, en Rusia. También, claro. Muy bien, muchísimas gracias pues a Álvaro Hansler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, y esperemos tenerte en otra oportunidad porque hay muchos temas, ¿no? La política, ¿no? Empezamos a ver todo cómo va a ser el nuevo Congreso y algo que dijo Álvaro y que es importante seguramente ya en el próximo debate, los reglamentos del Senado y Diputados. Sí, eso es muy importante. Sí. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, Ricardo, amigos, de un tema muy importante, el tema de los síndrome de Down, la posibilidad de que los chicos puedan estudiar en colegios y sobre todo pues que no haya discriminación y que haya inclusión. Así es, a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, hablaremos sobre este tema y mucho más. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar por el síndrome de Down y bueno, que próximamente se va a celebrar el día y sobre todo las reflexiones que tenemos que tener que los niños, los chicos con síndrome de Down deben ser incluidos en la educación, deben tener las mismas oportunidades que todos los niños de nuestro país. Vamos a saludar a Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cuál es la realidad de los niños y niñas con síndrome de Down en el Perú?
Sí, te comento que, bueno, nosotros somos una asociación que vela hace 25 años por los derechos de las personas con síndrome de Down y sus familias, y lo que buscamos actualmente justamente es de que se empiecen a romper las barreras que siguen existiendo para ser incluidas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, si bien seguimos identificando que hay bastantes barreras para que se cumplan los derechos que tienen, creo que la situación ha cambiado y lo que buscamos ahora es justamente hablar de esos estereotipos, visibilizarlo y empezar a romperlos, ¿no? Justamente ese es el eslogan del mensaje, rompamos estereotipos. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo que esperan conseguir durante esta campaña que se pone en marcha a partir de mañana, entiendo, que es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down? Correcto. El día de mañana se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, y con esta campaña que se ha hecho en colaboración con organizaciones de más de 17 países de toda Iberoamérica, se llama Rompamos Estereotipos, ¿no? Y lo que busca es que veamos el impacto que tienen estas ideas fijas, que muchas veces se crean porque vemos a una persona por cómo se ve, por dónde viene, por lo que le gusta, por una condición de vida, empezamos a limitarlas, empezamos a quitarles oportunidades y no respetar sus derechos, ¿no? Entonces, lo que busca es un poco reflexionar sobre esta idea, empezar a romper estereotipos, romper estas ideas fijas y los prejuicios, más que nada, ¿no? Porque al final este es un peso que tiene toda la sociedad. No es solo las familias y las personas con síndrome de Down, sino la sociedad también tiene un deber para con la inclusión. Yo lo que veo es, y lo poco que he podido conocer en el tema tanto de síndrome de Down, el espectro autista y hiperactividad y todo, es que falta información. No hay, falta información a los padres de familia porque se sienten prácticamente desprotegidos, no saben qué hacer. Es los colegios. ¿Están en la obligación de dar vacantes a los niños con síndrome de Down? ¿Un colegio cualquiera o tienes que llevarlo a un colegio especial? Como dices, ¿no? Todos los colegios están en el deber y es derecho de todos los estudiantes de tener una vacante en un colegio regular. ¿En todos los años? En todos los años escolares. El Estado plantea en la normativa que como mínimo son 2 estudiantes por aula, pero ese es un mínimo. La idea es que pensemos el aula como la sociedad, totalmente diversa, y damos la bienvenida a todos los estudiantes. Colegios públicos y privados. Colegios públicos y privados, correcto. No pueden solicitarte tampoco ningún pago extra, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en la atención en los colegios del Estado, ¿cuánta accesibilidad hay para las personas o los niños con síndrome de Down? Sí, vemos que tanto en los colegios del Estado como en los privados, las familias y los estudiantes con síndrome de Down enfrentan grandes barreras justamente por estos estereotipos que hay, ¿no? ¿Pero qué les dicen? ¿Qué les dicen para no matricularlos? Muchas veces es el tema de que no estamos preparados para recibir a estudiantes con esta condición, o por ejemplo de que les correspondería la educación especial, o que se vayan simplemente a otro colegio o que ya no cuentan con ninguna vacante. O un colegio personalizado mejor, que por aquí correcto, no, claro. Que para con ellos no es, ¿no? Entonces es un poco esa la barrera, y justamente las familias, nada, por el desconocimiento que comenta sobre los derechos que tienen, al final buscan otro colegio, ¿no? Y termina repitiéndose la misma historia. No, claro, porque ese problema que pasa cuando y el niño tiene que entrar en edad escolar es buscar el colegio, pero la idea es que lo acompañe, un colegio donde vaya a desarrollarse, porque muchos chicos con síndrome de Down incluso terminan el colegio y pueden seguir carreras, o sea, trabajan, ¿no es cierto? Correcto, sí, desde la sociedad tratamos de acompañar ese proceso, desde la intervención temprana, también la educación inclusiva, que es el proceso escolar, también pensando en lo universitario, por supuesto, también lo técnico, en instituto, y justo lo laboral, ¿no? También pensando en el tema de la vida independiente, ¿no? Pensar en que también puedan formar sus propias familias, tener sus propios hogares, ¿no? Y poder ganar su propia economía. Y en cuanto al empleo, ¿cuánta accesibilidad hay? Sí, bueno, como vemos que está siendo difícil que accedan a la educación, ¿no? Cuando acceden al empleo, muchas veces los perfiles que tienen las empresas no se adaptan tampoco a las capacidades que tienen las personas, o muchas veces las empresas también están en la misma ruta, ¿no? Conociendo, ¿no? Este proceso, y justamente buscamos ahora acercarnos, también tenemos algunos eventos sobre ello, acercándonos a las instituciones, diciéndoles, hey, sí se puede, es algo que tienen que estar también cumpliendo, y entonces hay que ponernos las pilas. Hay empresas que sí están dando trabajo, ¿no? Que se ayudan. Normalmente no conocidos supermercados les dan trabajo a los chicos, ¿no? Y pueden tener, sobre todo, aprender a ser independientes, porque muchos, o sea, no todos van a estar siempre con los padres, protegiéndoles. O sea, hay que también enseñarles a vivir en la sociedad.
Sí, ese es otro estereotipo, por ejemplo, de que van a ser totalmente dependientes por toda la vida. No, Y claro. eso no es una realidad. Hay que darles toda la autonomía desde que nacen, ¿no? Transmitirles y no asumir que no pueden. Claro. Sino también darles las oportunidades que Hay se que equivoquen, enseñarles. que eso se aprende y demás. Y eso, en ese esquema, en ese aspecto, ¿cuánto están trabajando ustedes de la Sociedad de Síndrome de Down? Sí, bueno, nosotros contamos con más de 4.000 asociados, acompañamos al año aproximadamente a más de 1.000 familias y justamente para este Día Mundial estamos haciendo un trabajo multiplicador, ¿no? Estamos acercándonos, por ejemplo, en la mañana tenemos una campaña de salud para hacer un despistaje y en la noche una bienvenida a familias para poder recibir a las familias que intercambien experiencias, que conecten entre sí. Por parte de los colegios nos estamos acercando también para concientizar a docentes y también estudiantes, porque son aliados también importantes del aula. Y por último también estamos haciendo, bueno, no por último, estamos haciendo el tema de lo laboral, acercándonos a las empresas, que las personas con síndrome de Down puedan también tener Por esa supuesto, oportunidad. Y claro. por último lado, estar en estos espacios, ¿no? Empezar a hablar de esos temas, dialogar de esos temas, que eso es lo más importante. No, y además puede trabajar de lo que sea, de lo que les guste. Claro, además estamos poniendo en pantalla la agenda de mañana. De que nos está Y estamos explicando Mateo. nosotros ahí, mira, justo el 20. Así Que está con nosotros mañana. Hay una campaña de salud en el Hospital del Niño de San Borja. Yo lo que quiero es, si eso pasa en Lima, en colegios privados, que se supone que tienen buenos, entre comillas, profesores preparados, ¿qué pasa en provincia? En lugares alejados. O sea, ¿cómo ayudan a los padres? Y yo me imagino la desesperación de los mismos para, ¿qué hago con ese niño y cómo hago para que pueda desarrollarse y pueda salir adelante? Sí, como comentas, por un lado sí están atravesando desafíos mucho más grandes, pero también es importante, yo creo, empezar a ver las buenas prácticas, ¿no? Empezar a identificar esos colegios que tal vez con bajos recursos, en una situación también bastante de riesgo, han tomado la batuta, han tomado la motivación de decir, en verdad la inclusión se tiene que dar en todas partes, ¿no? Sin importar cuál es la situación que se esté viviendo. Ahora, yo quisiera que nos expliques un poquito respecto al síndrome de Down. Hay varios niveles, hay un estándar. ¿Cómo se define este tema? Correcto, sí. El síndrome de Down, bueno, yo soy psicólogo, no soy médico, pero igual un poquito le doy la mirada. Correcto. Todos tenemos en cada una de nuestras células 23 pares de cromosomas y el síndrome de Down es una condición genética que se da aleatoriamente, aproximadamente entre cada 700 y 750 personas, en donde en el par 21 existe un cromosoma extra, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de síndrome de Down en base a este cromosoma extra, pero no hay niveles, ¿no? Este tema de los niveles es otro estereotipo que al final se genera por el mensaje que le dan a los hijos, ¿no? Si al final la familia va a un centro de salud que le dice que su hijo no va a poder, la familia también recibe ese mensaje y lo va transmitiendo a su hijo. Y así entonces hay un hijo que no participa, que no va al colegio, que no tiene un trabajo. Claro, que lo tienen protegido y entonces simplemente hacen que no se relacione, pero yo he visto chicos con síndrome de Down participan en la marinera, hacen actividades, se conocen. Hay una selección de fútbol. Pero por supuesto. Sí, correcto, ¿no? Hay una selección de fútbol, participan en la educación superior, hay un elenco de teatro también que se gira, ¿no? Participan también en espacios de incidencia con el Estado, en espacios con UNICEF, por ejemplo, UNESCO, ¿no? Para también alzar la voz ellos mismos, ¿no? Ojalá que tal vez en un espacio también podamos invitar tal vez a un autogestor acá para que también pueda ser entrevistado. Dime, ¿y hay algún modelo de país que usted que crees que el Perú debería tomar en cuenta para poder incluir a las personas con síndrome de Down? Creo que es importante considerar también la situación de cada país. Yo creo que cada país está haciendo en base a la estructura de la legislación que tiene lo que puede. Yo creo que hay un bonito trabajo también, por ejemplo, en Colombia se está realizando un buen trabajo con otras organizaciones. Pero yo creo que hay que focalizarnos acá también en Perú, que es ya de por sí muy grande y hay mucho por hacer. Entonces hay que... Eso, enfocar en Perú. ¿Y políticas públicas cuánto se ha avanzado? ¿Qué está pendiente? Correcto. Sí, ya hay unas normativas planteadas. Lo que falta ahora es de que el Ministerio de Educación justamente se ponga las pilas como está haciendo la comunidad, ¿no? Porque desde la 007-2021 y el Plan Marco para la Implementación de la Educación Inclusiva en el 2022, estamos haciendo la incidencia desde distintas organizaciones y desde distintas coaliciones, como por ejemplo la Mesa de Discapacidad y Derechos, en alianza con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o la Coalición por la Educación Inclusiva, para que puedan implementar, por ejemplo, los servicios de apoyo educativo, ¿no? Que es una transformación educativa que están haciendo de los SANE, que era lo que estaba antes planteado, pero que no se ha avanzado nada, ¿no? Y al final estamos buscando desde las organizaciones avanzar en ello,
pero necesitamos que el Estado se ponga también las manos. La época del COVID fue muy dura para la comunidad del síndrome de Down. Fue dura y por el mismo tiempo tuvo sus bondades porque también permitía que justamente las familias acompañaran más ese proceso educativo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ahí las ventajas de lo tecnológico ayudaron y por otro lado, Claro. el retorno ha sido el desafío, ¿no? Claro. Porque otra vez los colegios, claro, no querían recibir a los estudiantes que estaban recibiendo una educación virtual, ¿no? Y que los colegios no tenían que afrontar esa responsabilidad. Ya, seguramente hay más de una familia que nos está viendo y le gustaría comunicarse con ustedes. ¿Cómo hacen? Correcto. Nosotros, bueno, nos pueden buscar en todas las redes como Sociedad Peruana de Síndrome de Down. El teléfono ahí está en pantalla, me están Así es, diciendo. sí, está en que- la pantalla. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, por todos los espacios. Ya. Nos pueden contactar para poder acompañarlos en todos los procesos, ¿no? Entonces yo les pido que se pongan en contacto. También tenemos un evento que se acerca, aparte de esta campaña que les invitamos a replicar. El 9 de junio tenemos un evento que es el Corre Conmigo 5K, que es un evento también masivo que hacemos para visibilizar que no siempre gana el primero, sino que todos tenemos que llegar a la meta. Claro. Entonces les invitamos Claro, a donar, claro. a participar, a invitar a más personas a que conozcan de este tema, no solo las familias. Claro, ¿no? Y además esa es parte de la inclusión. Esa es parte de la inclusión y hay un jalón de orejas también a los colegios, ¿no? Que tienen que empezar a aceptar a los chicos que todos están obligados. Ojo, 2 por clase. Yo no sabía. Como mínimo. Como mínimo, así que... 8 por aula, no Así por que salón. jalón de orejas a los colegios y que lo deben hacer. Muchas gracias a Mateo Marinelli, coordinador de Educación Inclusiva de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Mucha suerte y bueno, éxitos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Así es, al volver vamos a hablar sobre las compras online. Justamente ahí tenemos en pantalla las ofertas y cómo evitar ser víctimas de alguna estafa. Ah, por supuesto. Volvemos. Muy bien, vamos a hablar de las ventas online. Desde la pandemia yo creo que se han incrementado muchísimo y los peruanos hemos aprendido a hacer las compras vía web, utilizando ya sin miedo las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito. Así. Y cada vez, y sobre todo, hay buenas ofertas. O los monederos digitales también. Pero claro, ¿cómo saber que a quien estamos comprando es una persona o una empresa de confianza? Ah, por supuesto, y que no nos engañen porque creo que más de uno hemos pasado por alguna experiencia de que nunca llega, ¿no? Claro. Así que vamos a hablar, pero también de todo este proceso que significa los Cyber Days, ¿no? Que se vienen a dar en Lima en los próximos días. Tenemos a Jaime Montenegro, el líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima, las proyecciones del e-commerce este año y bueno, y qué novedades. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en TV Perú. Bueno, ¿cómo va el tema de las compras online? ¿Estamos comprando más? ¿Estamos comprando mejor? ¿Sabemos comprar? Estamos comprando más, hay más peruanos comprando por internet, comprando con más frecuencia que antes también, no Ya. obstante, hemos salido de un año 2023 complicado, un año complicado en lo económico, un año con recesión económica para el país y en donde disminuye el consumo. ¿Cómo se explica esto? Existen más peruanos comprando por internet. Cerca de 20 millones de peruanos han realizado algún tipo de transacción en línea el año pasado. Antes de la pandemia, este número estaba entre los 6 y 7 millones. O sea, el número de peruanos realizando operaciones en línea casi se ha triplicado a partir de la pandemia, ¿no? Tenemos que ahora compran prácticamente de todo y con mucha frecuencia. Aproximadamente el 65% de la gente que compra por internet lo hace al menos una vez al mes, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido y qué suele suceder en un año de crisis como el 2023, de recesión económica? Que son los productos de ticket más alto los que la gente elige no comprar, donde la gente elige ser más prudente, Ya. ¿no? Entonces, tenemos un 2023 con una caída en las ventas de productos tipo tecnología y Ya. electrodoméstico.
Y eso debido básicamente a la recesión económica. Y no solamente es un fenómeno que se da en el comercio digital, sino en general también en el comercio tradicional. Por el otro lado, en los productos de menor ticket, hablemos de productos como moda, productos como por ejemplo de salud, belleza, deportes, servicios varios como los financieros, servicios también de capacitación, por ejemplo, se han venido incrementando en la medida que la gente pues se viene habituando cada vez más a comprar en línea. Entonces, para este año hay expectativas de crecimiento, ya lo anunció el BCR, y eso pues genera que en el comercio electrónico se planteen también expectativas de crecimiento, recuperando sobre todo en aquellas categorías de ticket alto como tecnología, electro, viajes, recuperando también el consumo en esos sectores. Además, esto sirve, señor Montenegro, como un ingreso adicional para muchas personas que también desean incorporarse al comercio electrónico. Y en ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado en formalización en personas que han logrado tener sus pequeñas o empresas a través de sus galerías digitales? Mira, hay esfuerzos importantes también del lado del gobierno en promover del lado de entidades como la Cámara de Comercio de Lima, de promover la formalización. Eso es algo sumamente importante, sobre todo en el comercio digital, donde la gente necesita confianza para poder realizar una transacción, donde la gente tiene, por ejemplo, a las redes sociales donde puede averiguar sobre la reputación de un vendedor o de un portal de comercio electrónico. La gente hoy en día tiene a disposición muchos elementos. Cuando la gente joven va a realizar, por ejemplo, la gente joven o adulto joven, como son los millennials, quienes preferentemente o predominantemente compran por internet, cuando van a realizar una compra en un portal nuevo, incluso en sus grupos de WhatsApp, en sus comunidades, en las redes sociales, empiezan a hacer las consultas para averiguar sobre la reputación de un vendedor o de un portal. Esto en términos de reputación es sumamente importante y nosotros buscamos promover esto a través de programas de información y también de capacitación. Claro, yo lo que quiero destacar es que por lo menos lo que se está haciendo es bancarizando, ¿no? Porque ahora se usa tarjetas de entidades bancarias para poder hacer esas compras, ya no es el plata en mano, ¿no? Claro. O sea, eso es... O también el monedero digital, ¿no? también el banco. Es una manera de formalidad, pero ahora, por ejemplo, que se ha ampliado y ahora puede uno comprar en el extranjero, o sea, ya hablo tipo Amazon, que ya llega al Perú, pero hay gente todavía que desconfía, ¿no? ¿Llegará? Me llegará, no sé, a veces hay unas empresas chinas que te llegan 3 meses después, ¿no? Y a veces no llegan. Exacto. Entonces, todavía hay esa falta de confianza en que los pedidos lleguen rápido. Es lógico, o sea, nosotros debemos considerar en este aspecto y la recomendación en general para la gente es de que compren portales de confianza, porque cuando se trata de un portal extranjero, se desborda los límites de acción, por ejemplo, de Indecopi. Indecopi es la entidad que regula y que protege los derechos del consumidor, pero Indecopi tiene poder de acción sobre una empresa localizada en el Perú, no para una empresa localizada en cualquier otra parte del mundo. Entonces, cuando la gente compra por internet, busca algo en esa compra por internet. Si compra en un portal americano tipo Amazon o compra en un portal chino tipo Alibaba, busca algo, de repente el buen precio, ¿no? De repente se trata de un producto que no hay en el Perú y sí lo puedo comprar por internet. Entonces allí yo voy sopesando como comprador si la oportunidad que encuentro en ese portal versus el tiempo que me va a demorar para que llegue el producto, finalmente equilibrando allí la balanza encuentro que es una buena oportunidad, ¿no? Lo importante aquí es comprar en portales de confianza, no comprar cualquier portal. Lo importante aquí también es saber reconocer
cuando se trata de... les había comentado que para la gente es sumamente importante que aprenda a investigar, a indagar, y esto ahora ya no es difícil sobre la reputación de un portal, ya sea portal extranjero o portal peruano. Las reseñas, ¿no? Las reseñas que hay, ¿no? Señor Montenegro, pero usted alguna vez habló, lo escuché también exponer sobre los candados, las acciones que desarrolla la Cámara de Comercio de Lima cuando se vienen estas grandes campañas, por ejemplo, por el Día de la Madre, ahora que está cerca ya. ¿Cómo hacen para, digamos, garantizar que la compra de sus afiliados o los que forman parte de estas campañas sean justamente empresas de confianza? Claro, o sea, nosotros trabajamos en dos frentes. Por un lado, en capacitar a las empresas. Acá hay un tema sumamente importante. La gente ahora tiene una gran cantidad de portales para poder elegir. O sea, si yo soy un comerciante y hoy una persona compró en mi portal en línea, nada garantiza que mañana vuelva a comprar en mi portal en línea, porque opciones tiene un montón. Claro. Yo voy a un buscador tipo Google, pongo, por ejemplo, zapatillas, marca, no sé, Adidas o la marca que fuera, ¿ya? Y aparecen una serie de opciones donde la gente puede comprar, además de los establecimientos físicos. Entonces, la única manera de que las empresas, siendo pequeñas o siendo medianas, tengan posibilidades de crecimiento a través de los canales digitales es generando un buen servicio, ¿no? Es generando un servicio que culmina con la entrega del producto al cliente final. Así que nosotros trabajamos en el frente, por el lado del empresariado, nosotros trabajamos con capacitaciones, con información que signifique para ellos información relevante, incluso en aspectos legales, ¿no? Porque hay normativa en el Perú que por ejemplo, indica que un mensaje publicitario no pudiera tener posibilidad de interpretarse como publicidad engañosa. Claro. Una empresa mediana o pequeña, por desconocimiento y en su ímpetu de colocar un mensaje atractivo para la gente, podría estar cayendo en una situación o sea, podría ser susceptible a ser penalizado, ¿no? Claro. A ser sancionado por Indecopi. Allí entra nuestra labor capacitando a las marcas y por otro lado también generando información de valor para los usuarios para que sepan cómo identificar un portal de confianza, cómo identificar un portal certificado. Tú mencionaste aquí, por ejemplo, el candadito, que se puede ubicar en la parte superior izquierda de la web, y es algo que se hace así, sencillo, para que la gente lo identifique rápido, ¿no? Yo veo el logo, la marca, yo veo el candadito, entonces empiezo a entender de que se trata de un portal certificado. Claro, y además, sobre todo, por ejemplo, yo, por lo menos en el caso yo lo hago, prefiero en casa, que hacer en celulares. ¿De tu computadora? No, de tu computadora donde vas a manejar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Es mejor en un lugar seguro que de repente en una computadora pública que lo usan varias personas. Claro. Ah, no, en un café, internet, dices, ni hablar. Ni en el aeropuerto, nada, jamás. De un centro comercial, de un aeropuerto, de un café. No, sin duda. No, claro. sin duda. Muchísimas gracias. A medida que tú realices varias operaciones financieras, es incluso recomendable de que el equipo esté protegido con un antivirus licenciado. Muy bien. Muchísimas gracias a Jaime Montenegro, líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por estar en Diálogo Abierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, es bueno comprar en internet, pero con mucho cuidado. Y con muchas ofertas, ¿sabes? Porque uno va... Uy, yo he comprado cada cosa. Sí, a precios bastante cómodos. No, hay que comprar, pero con mucho cuidado y teniendo en cuenta y sobre todo midiéndose mucho. Ah, también, sin duda. Y hacerlo siempre desde casa, ¿no? Que es lo mejor. Muy bien, de esa manera terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en Diálogo Abierto. Muy buenas noches.